Hola mundo. Antes de empezar, tengo que hacer una aclaración importante. A diferencia de las otras cronologías que he hecho hasta ahora, esta fue un poco más complicado de hacer debido a que se sabe poco del pasado de los plomeros, siendo prácticamente uno que otro dato suelto y sin conexión alguna que se nos fueron dando. Esto sin mencionar el enorme retcon que tan solo terminó por complicar las cosas, por lo que en este video ocasionalmente se incluirán algunas suposiciones para llenar algunos espacios en esta cronología, esto con el fin de enriquecer la narrativa de la historia. Así que cuando se esté narrando alguna información que no sea proveniente de alguna serie o en su defecto de alguna fuente oficial, se mostrará la siguiente imagen en pantalla para señalarlo. Dicho esto, podemos comenzar. Los plomeros son una organización intergaláctica encargada de hacer cumplir la ley interestelar, y su misión principal es la de mantener la paz por todo el universo y protegerlo de diversas amenazas y ataques. Sus orígenes exactos aún son desconocidos, pero lo que sabemos es que en el pasado, hace varios siglos o incluso milenios, el universo no era tan pacífico como lo es en el presente, pues las guerras interplanetarias eran algo bastante común, como el conflicto que hubo entre Pisces y Pyros, o los tiránicos Vladas que gobernaban el sistema Nur, usando los Transilians como esclavos o incluso como ganado para consumir, lo que más tarde derivó que los Transilians se rebelaran en su contra y usaran la energía de algunos pironitas que habían capturado para así exterminar a estos vampiros. Aunque luego de eso los Ectonuritas los conquistaron cuando extendieron su dominio desde Anur Feitus hasta gobernar todo el sistema. Y a esto se le suma el tráfico de tecnología avanzada, pues había ocasiones en las que alguna especie se las arreglaba para conseguir tecnología alienígena de niveles superiores a los que su desarrollo natural les había permitido alcanzar. Y al no estar preparados para manejar dicho nivel de tecnología, lamentablemente estas situaciones solían terminar en tragedias. Quizás el ejemplo más conocido de esto es cuando un incursiano se robó la espada Ascalon en un intento por parar la guerra civil que su planeta estaba teniendo, pero terminó destruyendo su planeta accidentalmente cuando no pudo controlar el poder de la espada, lo cual, aunque fue una masacre, tristemente no era un caso aislado. Aunque Diagon fuera real, usar la tecnología alienígena para acelerar el desarrollo natural de un planeta no traerá la utopía, traerá el desastre. Ya ha pasado antes. ¿Por qué crees que los plomeros tienen leyes? Así que no importa para dónde miraras, la convivencia entre diferentes especies alienígenas era bastante complicada, y estas tensiones crecieron hasta tal punto en el que se estalló una sangrienta guerra galáctica. No tenemos muchos detalles de cómo es que pasó todo esto, pero sabemos que tras finalizar la guerra, los planetas involucrados en ella crearon un conjunto de reglas para regular todo tipo de comportamientos y conductas interestelares a través de toda la galaxia. Esto en un intento por mantener la paz y evitar que algo tan catastrófico ocurriera de nuevo. Dicho documento tendría el nombre de El Código de Conducta Galáctico, y tras su creación, sería firmado por cientos de especies más aparte de las que lo crearon. Y una vez con esta legislación interplanetaria creada y firmada, solo quedaba por fundar organizaciones cuya labor fuera garantizar que dichas leyes se cumplieran al pie de la letra. Y entre las varias que se crearon, nosotros conocemos dos. Por un lado, surgieron los luchadores galácticos como un grupo de superhéroes alienígenas que actuarían como protectores de la galaxia, teniendo diferentes agrupaciones con el paso de los años. Y por el otro, se daría origen a los plomeros galácticos, y hago distinción en galácticos por algo que vamos a ver más adelante. Y esta organización básicamente trabajaría como policías espaciales, trabajando para funcionarios públicos como los jueces de la Corte Galáctica, todo con tal de cumplir las leyes, pues ellos solamente seguían las reglas, mas no eran los jueces. ¿Lo empujaste hacia un sol? Claro que no. Cambié la dirección de llegada a una prisión en el vacío. Los plomeros hacen cumplir la ley, no son jueces. Jamás olviden eso. Cabe mencionar que la raza Galvan, así como fueron una de las primeras especies en firmar el Código de Conducta Galáctico, también fueron una de las primeras especies en unirse a los plomeros, proporcionándoles todo tipo de tecnología para asegurar que pudieran cumplir con su trabajo apropiadamente. Uno de los equipos más importantes serían los proyectores, los cuales serían artefactos capaces de crear portales hacia el vacío, una dimensión de bolsillo que había sido creada por los mismos Galvan para poder enviar a los criminales de todo el universo. Los primeros proyectores serían máquinas bastante grandes y estáticas, pero se irían mejorando con el paso del tiempo, hasta el punto de llegar a ser dispositivos bastante similares a armas de mano. Sin embargo, esta tecnología sería para el uso exclusivo de los plomeros, por lo que el resto de las organizaciones encargadas de hacer cumplir con las leyes del Código de Conducta Galáctico tuvieron que ingeniárselas para lidiar con los criminales a su manera, principalmente creando lugares como Encarcecon, un centro de detención intergaláctico creado por la primera alineación de los luchadores galácticos hace aproximadamente 500 años antes del presente. Sin embargo, el territorio que tenían que cubrir era bastante grande,
Así que para agilizar un poco sus operaciones, empezaron a crear varias bases en algunos sistemas planetarios afiliados bajo el Código de Conducta Galáctico, para así poder actuar por sectores más definidos. Y como un tipo de retribución por esta hospitalidad, los plomeros locales tendrían la obligación de dar la asistencia a cualquier habitante de los planetas anfitriones donde se ubicaran sus bases, las cuales estaban diseñadas para trabajar en la órbita planetaria, aunque también solían enterrarlas en la superficie cuando las especies nativas no tenían un desarrollo tan avanzado. Las bases de plomeros se diseñaron para operar desde la órbita. Solo los enterramos cuando un planeta es, lento. O no tiene buenas superficies. Aún así, no todo fue fácil para los plomeros, pues con el pasar del tiempo, algunos colonos terminarían en la dimensión del proyector, y vieron su estadía en ese lugar como una oportunidad para poder empezar desde cero, intentando ganarse la vida al cultivar sobre los asteroides que se encontraban ahí. Pero mientras más criminales enviaban a ese lugar, más difícil se volvieron las cosas, lo que obligaría a las fuerzas de la ley a tomar medidas para mantener el orden en ese lugar. Por un lado, los Galvan crearon a los guardianes del proyector para mantener a raya a los criminales, y por el otro, se creó una prisión Incarsecon dentro del vacío para encerrar a los criminales que los plomeros enviaban a ese lugar, todo para asegurar su encarcelamiento lo mejor que pudieran. Aunque a pesar de trabajar juntos, esta prisión se encontraba fuera de la jurisdicción de los plomeros. Hay un procedimiento, ¿recuerdan? Una vez que un criminal es capturado, deben teletransportarlo aquí. Eso es todo. Incarsecon está fuera del alcance de los plomeros. Estás violando las reglas. Y así los plomeros lentamente fueron expandiéndose por toda la galaxia y el universo con el paso de los años. Fundaron varias academias para entrenar a los aspirantes a plomero, donde se les enseñaría a los nuevos cadetes sobre el uso de armas, tácticas de combate, leyes intergalácticas, sensibilidad cultural y mantenimiento de naves, todas habilidades necesarias para ser uno de ellos. Cualquiera que quisiera ingresar a los plomeros debía hacer un riguroso examen para probar que era apto de serlo, pues a pesar de que varias especies alienígenas tenían habilidades especiales, tenían completamente prohibido utilizarlas durante su entrenamiento básico, esto para desarrollar más sus habilidades generales como plomero. Y a todos aquellos que lograran graduarse, se les entregaría una insignia de plomeros para calificarlos como tales, la cual tenía bastantes funciones adicionales, aunque la más importante sin dudas es el traductor universal que tienen integrado, la cual les ayudaría a eliminar la barrera del lenguaje y así comunicarse mejor con cualquier tipo de alienígena que llegaran a encontrar. Aunque algo curioso es que para entrar a esta organización, se debe estar dispuesto a renunciar a cualquier tipo de información privada, pues en los expedientes de los plomeros archivará cualquier dato de sus miembros, sin importar qué tan personal pudieran ser. ¿Quieres cosas más personales? Peor miedo, primer amor, marcas corporales. Pavos, Patty Berkenfeld en tercer grado, una cicatriz en tu espalda en forma de algo que llaman Nueva Jersey. ¿Qué? Leí tu archivo. Esos archivos de plomeros son muy exactos. Demasiada información para mí. Tras la creación del Código de Conducta y las instituciones encargadas de hacer cumplir sus leyes, se dio inicio a una nueva era de paz, y aunque esta no era absoluta, sí era mucho mejor que los tiempos anteriores a la Gran Guerra Galáctica, pues ahora con tantos grupos encargados de hacer cumplir estas nuevas reglas, sí se había logrado tener una relativa paz, especialmente con los plomeros, pues su autoridad era la más respetada por todo el universo por encima de las otras organizaciones que hacían cumplir con el Código de Conducta. Por imitar ser un plomero, somos la única organización reconocida por toda la Vía Láctea. Incluso se les llamaría como intermediarios en caso de que las tensiones entre dos planetas se volvieran tan grandes que estuvieran a nada de estallar en una guerra. Pero a pesar de eso, aún habían sectores que no reconocían su autoridad. Algunos porque no les interesaba hacerlo, como el sistema Nur, el Imperio Incursiano o el planeta Rebona, y otros que simplemente no sabían de su existencia, como el planeta Tierra, planeta que casualmente nos lleva a la siguiente etapa de esta historia. Durante el siglo XVIII, era relativamente común encontrarse con actividades paranormales en el planeta Tierra, cosas como maldiciones, zombies y otras cosas del estilo, así que se creó una organización que se dedicara a combatirlas, y sus miembros serían conocidos como los Plumbeers. Sus miembros originales serían los llamados padres fundadores de lo que años más tarde serían los Estados Unidos, pero no nos adelantemos. Este grupo se encargaría de enfrentarse a las amenazas sobrenaturales que se llegaran a encontrar, haciendo uso de brebajes para jurar maldiciones, además de armas especiales para enfrentarse a sus enemigos, las cuales eran creadas por Benjamin Franklin. ¡De vuelta a las estrellas, bestia! Gracias, señor Franklin. El primer avistamiento de una nave alienígena sería en el año de 1773, durante una noche en la que George Washington estaba cazando un alma atrapada en un cuerpo muerto. Una forma elegante de decir que estaba cazando zombies.
cuando de repente se encontró con un par de visitantes del futuro. Un adolescente que tenía un reloj que lo transformaba en alienígenas y su amigo que era un visitante de las estrellas. Los tres juntos capturaron el objetivo de George y posteriormente vieron la nave extraterrestre que mencioné antes. Resultó que este era un alienígena calamar de nombre Vilgax, el cual fue exiliado de su planeta natal por ser un sujeto ambicioso y desobediente, y que había ido a la Tierra para darle asistencia a un cronosapien que estaba varando del planeta, el cual era un criminal que estaba siendo perseguido por estos dos visitantes del futuro. George y sus compañeros terminarían enfrentándose a estos dos luego de que habían mostrado ser hostiles, y aunque al final salieron victoriosos de esa pelea, el cronosapien se había dado a la fuga durante el combate, así que los visitantes del futuro tenían que perseguirlo. Pero antes de irse, el joven del reloj le sugirió a George que cambiara el nombre de su organización de Plumbiers a Plomeros, para luego despedirse mientras los llamaba presidente. Y es bastante probable que años más tarde, los integrantes de los Plumbiers fueran quienes iniciaran la guerra de independencia de Estados Unidos, la cual terminaría con su victoria sobre los ingleses y con George Washington volviéndose presidente del país, y que una vez que estuviera en el poder, él fuera quien volviera a los Plumbiers una organización secreta. Aunque gracias a la sugerencia del chico que conoció años atrás, probablemente ya se llamaran plomeros en este punto. Aunque la verdad este segundo nombre les quedaba mejor, pues su trabajo sería enfrentarse a los eventos paranormales como en sus orígenes, esta vez asegurándose de que tales rarezas no fueran descubiertas o encontradas por los civiles normales, por lo que básicamente su trabajo sería tapar las fugas de información sobrenatural. Y así los plomeros terrícolas operarían en secreto durante los siguientes siglos, ocupándose de cualquier cosa demasiado difícil o extraña para que la policía normal pudiera manejar. Además de que en algún punto desconocido, los plomeros entraron en guerra con los sinopos, una de las especies más agresivas y crueles de la galaxia, y este conflicto durará durante varias generaciones antes de poder terminar. Nos llamábamos los plomeros. Oficialmente no existíamos. Resolvíamos problemas que los demás no podían hacer. Extraterrestres, extrasensoriales, extraordinarios. Y dejaremos a los plomeros de la Tierra por un momento para volver al espacio. Resulta que después de ser vencido por George Washington, Vilgax quedaría obsesionado con la idea de tener más poder, y con el paso de las décadas fue cometiendo muchos crímenes intergalácticos, ganando renombre como un peligroso señor de la guerra y volviéndose uno de los criminales más buscados del universo, además del enemigo número uno de los plomeros, que no podían hacerle frente por más que lo intentaran. Y además del calamar, otra criminal que también rondaba por allí era la jefa criminal Mabridul, una mujer con un historial delictivo tan grave que era buscada en 12 sistemas solares y había sido expulsada de 27 más. Incluso habían rumores de que una vez hizo llorar a Vilgax. Es decir que esta señora tenía una reputación tan terrible que cualquiera que estuviera en su sano juicio estaría completamente aterrado de ella, incluidos los propios plomeros. Pues veamos a esos asesinos despiadados. ¿Quién es mi niño bonito? Así es, tú eres mi bebé. ¿Mabridul? ¿Hacia dónde vas? A donde sea lejos de aquí. Nadie se mete con Mabridul. De cualquier forma, a pesar de que la galaxia se encontraba en relativa paz, el trabajo de los plomeros no terminaba, pues aunque Vilgax y Mabridul fueran los criminales más famosos, no eran los únicos. Sin mencionar que el tráfico de todo tipo de armas alienígenas de tecnología avanzada era algo bastante común, cosa que era uno de sus principales problemas a tratar, pues como ya lo dije antes, estas situaciones solían terminar en tragedia. Pero bueno, ahora volviendo con los plomeros de la Tierra, durante los siguientes años se la pasaron operando como una agencia oculta del gobierno estadounidense, luchando principalmente contra problemas paranormales y dimensionales. De hecho es probable que estos plomeros terrícolas se dividieran en diferentes ramas de las que a futuro nacerían los científicos secretos, pues sabemos que en el presente ellos son los que se encargan de combatir este tipo de cosas, pero esto no está confirmado o tan siquiera se llega a sugerir en las series, la verdad es tan solo una especulación mía. Como sea, únicamente los presidentes del país y algunos miembros de su confianza llegaban a saber todos estos secretos gubernamentales, siendo quizás el más importante de esto John F. Kennedy, quien durante su mandato quería enviar a los humanos a la Luna para así poder encontrarse en un terreno neutral con todos los alienígenas que visitaban la Tierra. Hijo, ¿sabes por qué el presidente Kennedy quería enviarnos a la Luna? ¿Por los rusos? No, por la clase de cosas que viste hoy. De cualquier forma, los plomeros terrícolas construyeron muchas bases secretas. Varias de estas estaban ocultas en lugares comunes y públicos. De hecho, se construyó al menos una de estas bases secretas en cada estado de Estados Unidos, incluidas casi todas las bases militares principales del país, aunque su primer contacto con los plomeros galácticos se daría de forma indirecta, pues en algún momento de la década de los 60s... ¿de los 50s? No importa.
El asunto es que la Tierra aún no estaba incorporada en los plomeros galácticos, así que debido a esto ellos no podían interferir directamente en asuntos terrícolas. Sin embargo, el primer pensador Asmund de Galván se enteró que un trastornado sujeto llamado Benevolon atacaría la Tierra con la intención de llevarles paz al destruir a toda la humanidad. Así que para darles una mano, su misión sería enviar a la mejor cadete plomero de los Galván para eliminar a Benevolon, dándole un arma diseñada específicamente para esa misión. Lamentablemente un par de galvanos incompetentes terminarían por tomar la misión accidentalmente, haciendo que fueran descubiertos por los humanos y dándole un nuevo registro sobre encuentros alienígenas al gobierno de los Estados Unidos, el cual probablemente también se registró en las bases de datos de los plomeros terrestres. A pesar de todo, este par de Galvans lograron cumplir con la misión y detener momentáneamente al malvado Benevolon, aunque quedarían varados en la Tierra por el momento. Aunque por suerte para ellos, durante todo esto habían conocido a un joven piloto de la Fuerza Aérea, el cual sin que lo supiera, estaba a punto de hacer historia, y el nombre de este joven piloto era Maxwell Tennyson. Años más tarde, una nodita llamada Verdona sería secuestrada por un sindroide que planeaba utilizarla como fuente de energía para su especie durante varios años, caso que sería descubierto por el magistrado Labrit que se encontraba en el área. Y mientras iba en camino a detener el crimen, la nave del robot terminaría en la Tierra donde sería derribada por Max. Y después de diversos acontecimientos, este joven terminaría ayudando a Verdona a escapar del sindroide. Lamentablemente la nodita sería capturada nuevamente por el androide alienígena, pero justo en ese momento apareció Labrit para impartir justicia en nombre de los plomeros y arrestar al criminal. Sin embargo, el sindroide logró derrotarlo y se llevó a Verdona a bordo de su nave para huir. Pero entonces Max tomó el arma de Labrit y siguió al secuestrador, y una vez dentro de la nave, le disparó directamente a su núcleo, liberando así a Verdona y escapando junto a ella justo antes de que la nave explotara, destruyendo al sindroide en el proceso. Labrit habría presenciado todo esto, y al quedar sorprendido por la valentía de Max, junto a su coraje para hacerle frente a esta situación, volvería un tiempo después para reclutarlo para los plomeros, lo cual sería lo que comenzaría con la integración de la Tierra a los plomeros galácticos. Pues después del reclutamiento de Max, muchos otros humanos también se agregarían a las filas de los plomeros, entre los cuales tenemos a varios familiares de Max, como su hermano Gordon Tennyson, junto a su esposa Betty Jean Tennyson. Aunque el más importante de todos ellos siempre fue Max, pues una vez se graduó en la academia, sería asignado a patrullar su planeta natal. Y más o menos durante esta época es que empezarían los primeros encuentros entre los plomeros terrícolas y los plomeros terrestres. No sabemos exactamente cómo es que todo ocurrió, ni cómo es que reaccionó la Tierra al saber que había una organización intergaláctica que hacía de policías, pero lo que sí sabemos es que eventualmente los plomeros terrícolas terminaron integrándose a los plomeros galácticos, teniendo que seguir sus leyes luego de firmar los acuerdos de Casey Kelly en el Código de Conducta Galáctico, pero a su vez obteniendo mejor equipo para combatir a los extraterrestres que llegaban a atacarlos, como por ejemplo los proyectores que creaban portales a la dimensión del vacío. También a partir de este punto, los plomeros alienígenas empezaron a trabajar con los plomeros humanos, siendo el magistrado Patelidey el primer plomero alienígena en trabajar en el planeta Tierra. Técnicos galvanos, Patelidey fue el primer plomero alienígena que vi en la base terrestre. Y lentamente los plomeros empezaron a extenderse por todo el planeta, llegando a ser reconocidos como la máxima autoridad en temas alienígenas por todos los gobiernos del mundo. Le enseñamos esto. Aunque los plomeros son secretos, cada gobierno en la Tierra reconoce su autoridad en esta materia. Sin embargo, no todo fue perfecto con esta unión, pues durante estos tiempos ocurriría un escándalo en esta organización, pues un plomero terrícola veterano llamado Driscoll sería atrapado robando tecnología alienígena para usarla en su propio beneficio, y por este acto sería expulsado de los plomeros. Más adelante descubriríamos que este sujeto se uniría a los Caballeros Eternos, una organización ancestral que buscaba obtener armas y tecnología poderosa para así conquistar el mundo, y que podrían describirse como los antiplomeros terrestres, pues ellos preferían aprovecharse de amenazas inusuales en lugar de combatirlas. Y aunque se sabe que los plomeros en algún momento se enteraron de la existencia de esta organización, la verdad nunca hicieron nada al respecto aparentemente. Así que el único relevante de ellos aquí es que eventualmente Driscoll se volvería en su líder después de trabajar junto a ellos durante varios años. Y volviendo a la historia principal, a pesar de esa polémica con Driscoll, los plomeros siguieron trabajando juntos para resolver diferentes situaciones que se les presentaban. En una ocasión, los plomeros ayudaron a capturar a un convicto alienígena, y como un gesto de gratitud, su raza les dio una muestra de algo que ellos llamaban superenergía, una fuente de poder 20 veces más intensa que el Sol, y que si no era manejada correctamente podría destruir un continente. Así que aunque podrían haberla utilizado para el bien, los plomeros decidieron no correr riesgos, así que la guardarían en un campo de fuerza dentro de la base del Monte Rushmore. Y para mayor seguridad, hicieron que la única manera de poder desactivar el campo de fuerza fuera utilizando dos llaves especiales,
las cuales serían guardadas en bóvedas ocultas, una en la aguja espacial en Seattle y la otra en el fuerte Knox. Sin embargo, el suceso más importante durante estas fechas fue el día que Vilgax decidió robar ojivas nucleares de una nave militar terrícola, pero su intento de robo sería frustrado por Max Tennyson y su leal compañero Phil Billings, los cuales pelearon contra Vilgax y sus robots. Y a pesar de que Vilgax logró obtener ventaja al tomar como rehén a Phil, Max fue más astuto, logrando desarmar a Vilgax para después pegarlo contra una ojiva nuclear que sería lanzada contra su propia nave, dejando al calamar en el epicentro de una enorme explosión. Y aunque de alguna manera logró sobrevivir, Vilgax quedaría fuera del mapa por completo, así que probablemente había quedado bastante herido y se vio obligado a esconderse para recuperarse. Pero de cualquier forma, esto quedaría marcado en los registros como una de las victorias más importantes por los plomeros, ya que darían a Vilgax por muerto y condecorarían a Max por esta hazaña, convirtiéndolo en leyenda por toda la galaxia. Tras la derrota de Vilgax, la actividad de los plomeros en la Tierra disminuyó de forma muy drástica, ya que no solían pasar muchas cosas en este lugar. No, gracias. Estoy retirado. Y también los plomeros. Sí, gracias a ti. Una vez que derrotaste a Vilgax, el trabajo disminuyó. Quizás el último aporte importante por esta era es que la guerra entre plomeros y linopos llegaría a su fin el día en que Joel Tennyson, hijo de Gordon y Betty Jean, conociera a Camille Mann, quien era una mujer del bando de los linopos, y el resultado de este encuentro culminó con su enamoramiento, y así nomás su amor fue capaz de ponerle fin a la duradera guerra que habían tenido durante décadas. Y hablando de parejas interespecie, cabe mencionar que durante este tiempo que alienígenas y humanos trabajaron juntos, igual surgió el romance entre diferentes individuos sin importar que eran de especies diferentes, lo que formaría varias parejas que se sugiere que tuvieron hijos. Por ejemplo, el propio Max en algún momento se reencontró con Verdona y producto de su relación salieron sus hijos Carl y Frank. Sin embargo, la estadía de cualquier alienígena en el planeta Tierra estaba completamente prohibida durante esta época. Así que en los casos donde estos hijos manifestaran sus cualidades alienígenas, sus padres plomeros les daban sus insignias para que funcionara como un tipo de pasaporte, y así no fueran arrestados por otros plomeros al encontrarse de forma ilegal en este planeta. No actúa como un plomero, tal vez es el hijo de un plomero. ¿Por qué un policía le daría la insignia a su hijo? Pues para que los plomeros no lo arresten por estar aquí ilegalmente. Una insignia es mejor que un pasaporte. Básicamente después de esto, los plomeros se retiraron totalmente del planeta Tierra, y sus miembros humanos terminaron por jubilarse eventualmente, siendo la única excepción a la regla un pequeño grupo de plomeros de la Tierra conocidos como las Raíces, quienes fueron creados en algún momento luego de que la Tierra se uniera a los plomeros galácticos, y cuando se fueron del planeta, la Gran Magistrata les dio permiso de seguir operando como un experimento sobre sensibilidad cultural, y entonces serían asignados a una base dentro del vacío, donde además se encargarían de diseñar las protoarmaduras de los plomeros, probándolas en las peores condiciones dentro de esta dimensión. Cuando la Tierra se nos unió, le permitimos a su banda secreta de plomeros continuar como un experimento sobre sensibilidad cultural. Disculpe, no pude evitar notar que hay muchas similitudes entre mi prototecnoarmadura y la suya. Porque nosotros las diseñamos y las probamos en las peores condiciones imaginables dentro de la zona nula. De cualquier forma, los plomeros ya no tenían nada que hacer en el planeta Tierra, ya que era un sector galáctico cerrado, por lo que su actividad alienígena no era muy elevada, pasando bastante tiempo hasta que hubiera algo que volviera a despertar las alertas. Siendo cuando durante un viaje de verano que Max tendría con sus nietos, un reloj alienígena conocido como el Omnitrix cayó en la Tierra y terminó pegándose al brazo de Ben, y aunque años atrás ya había rumores y chismes sobre la existencia de este aparato, nadie nunca les había puesto atención, por lo que simplemente su existencia se consideró como un simple mito. Pero bueno, como Ben no podía quitarse el reloj, Max decidió enseñarle a cómo ser un héroe, usando su experiencia como plomero para guiarlo de la mejor manera que pudo, pasando el resto del verano combatiendo diferentes amenazas que surgían. Las más relevantes para la historia de los plomeros serían que al final del verano tuvieron que enfrentarse al ex plomero Driscoll, quien formó un equipo uniendo a los villanos principales que se enfrentaron durante su aventura en un intento por tomar la superenergía para sus malvados planes, logrando robar las llaves de acceso y asediando los cuarteles del Monte Rushmore. Y aunque al final Ben logró derrotarlo, también terminó destruyendo las cabezas de los presidentes en el proceso, las cuales serían reemplazadas por un holograma realista para que el pueblo común no se enterara de su destrucción en lo que eran reconstruidas. Sin embargo, lo más importante definitivamente es que los Tennyson tuvieron que enfrentarse a Vilgax en varias ocasiones, incluso lo llegaron a enviar a la dimensión del proyector, pero el más importante de estos enfrentamientos fue durante la batalla de Zenón, donde tras conocer al creador del Omnitrix, Vilgax asedió al planeta en un intento por aprisionarlo. Pero el tirano galáctico no se esperaba que Ben utilizaría una nueva transformación que Azimuth le había desbloqueado, tratándose de nada más ni nada menos que un Tokustar.
con el cual el chico logró destruir por completo su armada y al final de la batalla terminó arrojando a Vilgax al espacio, dejándolo inactivo por algún tiempo. También hubo un momento donde debido a un mal funcionamiento del Omnitrix, Asmo terminó siendo transformado en un Tokustar mientras iba a arreglarlo, causando bastante caos el cual Ben tuvo que solucionar transformándose también en un Tokustar. Y aunque al final se pudo solucionar todo esto, la batalla entre ambos titanes terminó destruyendo gran parte del pueblo de Belwood, así que se le pidió ayuda a algunos alienígenas para que ayudaran a reconstruir la ciudad en secreto. Y mientras terminaban todas estas obras de reconstrucción, estos alienígenas terminarían hospedándose en un pequeño campamento debajo de Belwood. Y después de todos estos hechos, además de que durante su viaje de verano se encontraron a varios alienígenas, los plomeros volvieron a ser activos en la Tierra por algún tiempo, reactivando las bases antiguas como la del Monte Rushmore, además de una instalación debajo del pueblo de Belwood, a la cual podría accederse mediante un taller mecánico. Y fuera de que en algún momento los plomeros sufrieron de un ataque de malware, quien solo buscaba distraerlos para permitir que uno de sus aliados se infiltrara y pudiera robarse el ADN de un Psycholopteran que ellos estaban resguardando temporalmente. Y que en otra ocasión el Dr. Animo tomó control de sus cuarteles como parte de uno de sus planes para hacer mutar a la humanidad, poniendo a su base en su contra hasta que Ben Tennyson lo salvó, la verdad es que las cosas estuvieron demasiado tranquilas durante esta etapa. Quizás lo más destacable es que debido a la creciente fama de Ben Tennyson como portador del Omnitrix, el Proctor Cervantes, líder de la rama de las raíces, no vio con buenos ojos que un niño bobo como él tuviera acceso al arma más poderosa del universo, así que planeó una forma para poder eliminarlo antes de que él terminara por destruir todo, siendo en este entonces donde se encontraría con Kevin Levin, cuyo poder osmosiano fue crucial para sus planes, y gracias a él, las raíces iniciaron una serie de experimentos, y utilizando a Kevin, a su propio equipo, y varios niños humanos secuestrados, lograron crear un grupo de híbridos, agentes mitad humanos, mitad alienígenas. Con este nuevo escuadrón de agentes, las raíces comenzaron a enviarlos en misiones para así poder entrenarlos para que perfeccionaran sus habilidades. Y cuando el equipo fue considerado apto para su verdadero propósito, las raíces los equiparon con las herramientas necesarias y los enviaron a su misión final, destruir a Ben Tennyson. Lamentablemente la misión sería un fracaso, y para evitar ser descubiertos, Cervantes comenzó a borrar los recuerdos de los involucrados, implantando memorias falsas en todo plomero posible para cubrir sus pasos. Registró a los chicos amalgama bajo identidades falsas, haciéndolos pasar como hijos legítimos de plomeros, e incluso manipuló la base de datos oficial de la organización. La verdad no tenemos ni idea de cómo lo hizo, pero la prueba de esto es que los chicos amalgama tenían la insignia de uno de sus supuestos padres plomero como prueba tangible de su herencia. ¡Dámela! ¡Mi papá me la regaló! Otra de las víctimas de Cervantes fue Max, a quien se le implantarían recuerdos de una misión junto a su supuesto compañero Devin Levin contra un criminal llamado Ragnarok, durante la cual su amigo terminaría muriendo. Esto con la intención de que Max sintiera la responsabilidad para cuidar a Kevin, el hijo de su supuesto compañero plomero. Además, Cervantes crearía un clon de Kevin utilizando una muestra de su ADN. Esto con el objetivo de replicar sus poderes y usarlo como arma contra Ben Tennyson. Aunque coincidentemente por estos tiempos el chico dejaría de utilizar el Omnitrix, por lo que al no tener ningún uso para este osmosiano del laboratorio nombrado como Agregor, Cervantes le daría recuerdos sobre ser un alienígena del planeta Osmo 5 y lo dejaría a su suerte por el espacio. Ahora volviendo a la Tierra, la actividad alienígena en el planeta disminuyó de forma masiva por un tiempo, al punto en el que eventualmente volvieron a irse debido a que era un planeta de bajo nivel tecnológico, así que realmente no había ninguna razón para que ellos estuvieran en el planeta al no haber el riesgo de una amenaza inminente. Pero lo que no se esperaban es que durante su ausencia, justamente surgiera una amenaza inminente, la cual empezaría a ser investigada por Max Tennyson, quien debía darle sus reportes al magistrado Labrit. Lamentablemente desapareció antes de que pudiera hacerlo, y al enterarse de la desaparición de su abuelo, Ben decidiría volver a ponerse el Omnitrix y ayudar a solucionar lo que sea que estuviera ocurriendo, conociendo en el camino a Labrit y empezando a trabajar en el caso, y en el camino reencontrándose con Kevin Levin, quien para este entonces había logrado salir del proyector. Lamentablemente Labrit perdería la vida durante su estadía en la Tierra, dejando a los plomeros desconectados por completo de esta situación, mientras que Ben, Gwen y Kevin se encargaban de investigar al respecto. No sería hasta que recibieran reportes sobre que había un grupo de jóvenes haciendo pasarse por plomeros que el magistrado Gill iría a ver qué estaba ocurriendo, regañando a los chicos por involucrarse en asuntos en los que no deberían de meterse. Y luego de darles este mensaje, les quitaría la insignia de Labrit y amenazaría con enviar al grupo al proyector si es que no se comportaban. Sin embargo, al final se descubriría que todo esto era un plan de Darkstar, un enemigo que habían hecho recientemente y que quería vengarse de ellos por haberlo dejado feo, pero que al final lograrían derrotar uniendo sus fuerzas y realizando un ataque en conjunto. Y al final el magistrado Gill los nombraría como plomeros honorarios encargados de vigilar el planeta Tierra,
dándoles una insignia para reconocerlos como tales. Luego de esto, los plomeros realmente no estarían muy presentes, ya que los encargados de vigilar el planeta eran Ben y su equipo, y las amenazas del lugar no eran tan grandes como para que ellos no pudieran resolverlo. Y pues tan equivocados no estaban, pues lo más importante fuera de la invasión Hybrid es que Ben y su equipo se encontrarían con los chicos amalgama creados por Cervantes, quienes tiempo después serían tomados por Max para volverse plomeros. Primero ayudándolo a detener al Dr. Ánimo, que estaba haciendo sus desmadres en el vacío, y luego quedándose en esa dimensión para devolver la relativa paz que existía en ese lugar. En fin, la verdad es que los plomeros eran completamente ignorantes sobre la próxima invasión Hybrid, la cual hubiera terminado con todos los planetas del universo siendo destruidos si no fuera porque Ben Tennyson pudo detenerlos. Esto hizo que los plomeros empezaran a incrementar su vigilancia en este sector, colocando algunos satélites de alerta en caso de que una flota alienígena se aproximaba nuevamente a este planeta. ¿Qué es eso? Alerta de defensa planetaria. Pusimos los satélites hace un mes. Una flota alienígena se acerca a la Tierra. Quizás lo más importante en este punto para la historia de los plomeros es que luego de varias misiones y un examen final por parte de Max y Ben, los chicos amalgama serían enviados a una academia de plomeros para iniciar su entrenamiento formal para integrarse a esta organización. Después de un par de meses, un osmosiano conocido como Agregor secuestró a 5 alienígenas de la galaxia de Andrómeda con el objetivo de reunir las 4 piezas del mítico mapa de lo infinito y poder utilizarlo para ir al fuerte de la creación y absorber el poder de un recién nacido celestial sapien. Y aunque detuvo a uno de los intentos de escape de sus prisioneros, estos lograron llamar a un plomero, el cual sería el magistrado Gil. Lamentablemente sería asesinado por Agregor, y aunque sus prisioneros lograron escapar, el villano iría tras ellos uno por uno. Estos chicos terminarían en la Tierra, donde Ben Tennyson y su equipo se los encontrarían individualmente, combatiendo en su contra o ayudándoles dependiendo del caso. Y aunque al final de cada encuentro llamaron a los plomeros para que llevaran a cada uno a su planeta hogar, Agregor lograría adelantárseles, ya sea encontrando a los aliens antes de que llegaran los plomeros, o directamente atacando las naves donde los transportaban para así capturarlos de nuevo. E incluso aunque los plomeros intentaron emboscar a Agregor para finalmente capturarlo, el villano simplemente era demasiado inteligente y logró escaparse. Y aunque Ben, Gwen y Kevin al final se las arreglaron para derrotar a Agregor, la verdad es que los plomeros no fueron de mucha utilidad aquí. Y durante otras de sus misiones, Ben y Gwen revelarían por casualidad que el director Morg, alcaide de la prisión Incarsicon dentro del proyector, estaba utilizando a los prisioneros como mano de obra forzada para extraer un misterioso polvo azul y así venderlo como un tipo de droga, por lo que los plomeros lo arrestarían por sus crímenes de corrupción y abuso de poder. Y algún tiempo después, Ben, Gwen y Kevin también irían a una de sus academias para poder completar su entrenamiento básico, ya que ellos habían sido condecorados como plomeros durante una misión de campo, así que pues técnicamente no se habían graduado. Y en el camino ayudaron al magistrado Hulka a detener al malvado Kolar, un criminal Tetraman que hace tiempo había sido arrestado por él y que ahora deseaba vengarse. Pero como acabo de decir, no pudo hacerlo debido a la intervención de nuestros héroes. Y pues nuestros chicos también lograron graduarse de la Academia de los Plomeros, así que a partir de este punto, el equipo Tennyson son oficialmente parte de los plomeros. Para mi gran sorpresa, todos ustedes completaron el curso. Así que es oficial. Son plomeros. La participación de los plomeros en la Tierra sería mucho más activa luego de que un atentado en el Área 51 revelara que debajo de esta base militar se encontraba un centro de contención donde el gobierno estadounidense había encerrado a cualquier alienígena que aterrizara en la Tierra durante las últimas 5 décadas, teniéndolos en condiciones totalmente inhumanas. Esta noticia dejó completamente indignados a Max, Gwen, Ben y Kevin, quienes llamaron a los plomeros para que procesaran adecuadamente a cada uno de los prisioneros con los procesos legales correspondientes, para que así fueran liberados o condenados dependiendo de su caso. Y mientras estaban en eso, también le dieron un poco de apoyo a Ben y su equipo para combatir a un grupo sectario que adoraban a un demonio extradimensional conocido como Diagon el Destructor, que quería venir a esta dimensión para esclavizarla como a cientas otras que ya formaban parte de su imperio. Y aunque no participaron activamente en esta guerra, los indicios de actividad extraterrestre en la Tierra, sumados al impacto de la batalla final contra Diagon que hizo al planeta más atractivos para varios alienígenas por toda la galaxia, causando que muchos de ellos comenzaran a establecerse en el antiguo campamento de los alienígenas que ayudaron a reconstruir Bellwood hace años, formando así una pequeña ciudad subterránea conocida como Pueblo Bajo, hicieron que finalmente los plomeros volvieran a estar presentes en este planeta, instalando una base principal debajo de una tienda de plomería. Al mismo tiempo, una nueva generación de plomeros se estaría graduando. Por desgracia para estos nuevos reclutas, entre sus compañeros se encontraban los infames hermanos Bridle, quienes recientemente se habían inscrito en la Academia de Plomeros en un intento de enderezar su camino criminal.
Pero siendo ellos, no podrían controlarse por mucho tiempo, así que terminarían haciendo explotar la academia donde se encontraban, ocasionando que el resto de los cadetes tuvieran que tomar su examen final de ingreso a los plomeros a bordo de un camión temporal en un asteroide. Y propiedad de la academia. Hicimos que explotara muy bien. No pudimos evitar ser nosotros. Es nuestra naturaleza. Pero la razón por la que cabe mencionar a esta generación de nuevos plomeros es que entre ellos habían alienígenas pertenecientes a sistemas planetarios que en tiempos pasados no aceptaban a los plomeros. Uno de ellos era Scout, un Loboan que, sintiendo que su responsabilidad era preparar a su gente para recibir finalmente a los plomeros, solicitó ser asignado a su natal sistema Nur. Y el segundo y más importante sería un Rebona Agander llamado Rook Blanco, quien sería asignado como compañero de Ben Tennyson luego de que Gwen y Kevin se retiraran para poder continuar con sus vidas. Cabe mencionar que, como acabo de decir, Rook viene del planeta Rebona, cuyos habitantes más conservadores se negaban al progreso tecnológico debido a que lo consideraban como una amenaza a sus costumbres, siendo el más importante Kundo, maestro local del arte marcial de Rebona Kai. Así que con Rook Blanco siendo el primero de su especie en unirse a los plomeros, se genera una pequeña polémica, pues mientras algunos lo consideraban como una burla a sus tradiciones, también se convirtió en un héroe para algunos que anhelaban seguir sus pasos y explorar las estrellas en el futuro, cosa que traerá algunas repercusiones más adelante. Díganle lo que pensamos de los que destruyen nuestra raza, que inventan máquinas que perturban nuestro cielo. Yo también deseo ser plomero, como mi héroe, Rook Blanco. Y a partir de aquí no tenemos mucho que decir la verdad. En general, los plomeros únicamente actuaban como policías, deteniendo criminales alienígenas y ayudando en cualquier cosa que los habitantes locales necesitaban, principalmente enfocándose en los alienígenas ya que los humanos aún no sabían de su existencia, sin mencionar de que a cada rato alguien se infiltraba en sus cuarteles para robarles algo con suma facilidad. Voltron saboteó todos nuestros sistemas internos. Y tomará por lo menos 1 hora reiniciar todo. Más tiempo si tenemos que llamar a soporte técnico. Blue Kick, somos el soporte técnico. De hecho, durante uno de estos asedios, el Dr. Seikobos lograría manipular el Omnitrix de Ben, robándole algunas piezas reguladoras para terminar su propia versión de este aparato y causando un mal funcionamiento en el reloj original, que a su vez ocasionaría que algunos prisioneros se fusionaran con varios de los mejores aliens de Ben, a la vez que transformaba al propio Ben en aliens relativamente inútiles, cosa que casi hace que se fuguen, pero gracias al ingenio del joven Tennyson lograron contenerlos el tiempo suficiente para que el reloj fuera reparado, y así volvieran a encerrar a los prisioneros fugados en sus celdas. Aún así, los eventos más importantes para los plomeros durante este tiempo fue que hablaron con los encargados de la prisión Incarsecon para que la vaciaran y empezaran a automatizarla para finalmente dejar como prisionero a Vilgax, pues así no habría nadie cerca que pudiera sobornar, chantajear o golpear, cosa que lograrían hacer después de una semana. Lamentablemente esto chocó con los planes de conquista de los incursianos, quienes planeaban asesinar al calamar como parte de su plan para conquistar el planeta Vilgaxia y posteriormente el universo, por lo que al final no pudieron dejar a Vilgax preso allí. Y aunque Ben, Rook y los plomeros de apoyo en esa misión lograron derrotar a los incursianos, al final Vilgax lograría escaparse para seguir ocasionando problemas. Pero esto solo es el inicio, pues algún tiempo después, un grupo de plomeros sería atacados mientras viajaban por el espacio incursiano, aterrizando en el planeta Terminus 3 y quedando varados debido a que su nave terminó explotando debido a los daños que recibió. Entonces el magistrado Arnux, el líder de ese grupo de plomeros, envió un mensaje de socorro a los cuarteles generales, y sabiendo que su tripulación no podría sobrevivir mucho tiempo en la atmósfera tóxica de ese planeta, Ben y Rook serían enviados en una misión de rescate, transportando junto a ellos un Gracklfin, una criatura cuyo veneno, mientras seguía fresco, podía curar el envenenamiento causado por el ambiente de Terminus 3, y a pesar de las diversas dificultades que tuvieron que enfrentar, al final lograrían cumplir esta misión con éxito, y salvando la vida de este escuadrón de plomeros. Pero lo peor vendría después, cuando estas ranas fueran a la Tierra con el objetivo de conquistarla, tomando a los plomeros por sorpresa y saboteando su sistema de comunicaciones para que no pudieran pedirle apoyo a otras bases de la galaxia. Y debido a que Ben había roto el Omnitrix, provocando que el reloj tuviera un mal funcionamiento, las ranas terminarían por derrotarlos, enviando a Ben a la deriva por el espacio y utilizando sus propios cuarteles para encerrarlos como prisioneros. Sin embargo, Ben volvería después de un par de semanas, transformándose en un incursiano para infiltrarse en su ejército, y con su ayuda los plomeros lograrían volver a luchar para esta vez expulsar a las ranas del planeta, haciendo un trato con la princesa Thea para que encarcelaran a su padre para que ella tomara el trono del imperio, y a cambio ella dejaría en paz a la Tierra.
Luego los plomeros enviarían a Ben para que hiciera de intermediario entre los Lewodan y los Apoplexian, quienes estaban a punto de tener una guerra debido a que los tigres utilizaron las tierras agarradas de los hombres malvavisco como si fueran una caja de arena. Y a pesar de todas las complicaciones que surgieron, al final ambas partes lograron llegar a un acuerdo de paz. Después los plomeros tienen un infiltrado en sus filas, quien robaba su tecnología para vendérsela a la banda criminal de Siphon, pero gracias al apoyo de Ben, Gwen y Lucy, una prima política de los Tennyson perteneciente a la especie de los Rhinopos, con quienes habían estado en guerra hasta hace pocos años, juntos lograron capturar y arrestar al impostor, quien resultó ser un plomero Tetraman llamado Gorban, el cual apareció por primera vez en el juego de Alien Force, y como todos actuaban como si ya lo conocieran, me hace preguntarme si esta cosa es canon, pero igual nada está confirmado, así que mejor solo continuemos. Luego de varios meses, o semanas, la verdad es que esto nunca se aclara bien, Cervantes se enteró de que Ben había vuelto al juego, y que además recreó el universo utilizando al Alien X después de que fuera destruido por el Annihilar. Esto hizo que las raíces intentaran reclutar nuevamente a Kevin, con la intención de formar un nuevo ejército de híbridos para poder eliminar a Ben, pero ocultando estas intenciones bajo la excusa de que necesitaba el ejército de híbridos para enfrentarse a una inminente tormenta que amenazaba el universo. Lo cual desde su perspectiva era cierto, pero no necesariamente era la verdad completa. De cualquier forma, a pesar de los esfuerzos de Ben y sus amigos por ocultar a Kevin y así protegerlo para evitar su captura, las raíces lograrían dar con él. Sin embargo, aquí se descubrió la verdad sobre las falsas memorias de Cervantes, tanto el invento de los osmosianos como alienígenas, como que le implantó a Max los recuerdos sobre Devin Levin y los chicos amalgama siendo mitad alienígenas. Esta revelación desató un conflicto dentro de la base de los plomeros que brindó a Kevin la oportunidad de escapar durante todo este caos. Y aunque las raíces se retiraron por el momento, aún no estaban vencidos. Intentaron reclutar nuevamente a los chicos amalgama, siendo cada uno de sus intentos detenidos por Kevin, quien planeaba poner a estos chicos a salvo para luego enfrentarse a Cervantes y su equipo en solitario. Sin embargo, debido a la intervención de Ben, Gwen y Rook, sus planes se complicaron bastante, permitiendo que Cervantes volviera a manipular a los chicos amalgama para ponerlos en su contra. Y durante todo este caos, parecía que Cervantes incluso había logrado convencer a Kevin de unirse a las raíces otra vez, y nuevamente se enfrentaría a Ben como un enemigo. Pero en realidad Kevin nunca había estado bajo su control, y todo esto formaba parte de una estrategia que había planeado para destruir a las raíces desde adentro. Y a pesar de absorber otra vez el poder del Omnitrix, Kevin logró mantener el control de sí mismo para poder salvar a su mejor amigo. Y toda esta situación terminó con la denuncia de las actividades ilegales de las raíces ante la Gran Magistrata, quien al ver los actos tan despreciables de este grupo, los expulsó de la organización, retirándoles todo su equipo y tecnología de los plomeros, y luego abandonándolos a su suerte en el vacío para mantener en secreto total todos estos acontecimientos. Y antes de hablar del último evento importante para los plomeros durante esta etapa, necesito explicar un hecho en particular. Y es que como ya dije antes, debido a que Rook se volvió un plomero, se convirtió en un héroe para otros Rebonaganders, entre ellos su hermana Rook Char, quien saldría del planeta con el objetivo de unirse a los plomeros al igual que él, pero el maestro Jundo iría detrás de ella para llevarla de vuelta a casa, y de paso también al miembro más joven de la familia Rook que se había escapado de Polizón con su hermana, considerándolos como una desgracia para su especie por no seguir las tradiciones. Y tú avergüenzas a tu pueblo. Tus crías se burlan de nuestras tradiciones. Enviar a uno fuera del planeta ya era malo. ¿Ahora otro? Y aunque en un inicio perdonó a Rook por haberse ido del planeta, debido a que él constantemente intervino para evitar que se llevara a sus hermanos, al final Kundo quiso llevárselo también a él de regreso a Ribona. Pero Blonko rápidamente entendió que estaba haciendo mal al enfrentarse a su maestro utilizando el arte marcial que él había enseñado en lugar de pelear como él sabía hacerlo. Pues para este punto de su historia, el joven ya había peleado contra Tokustars, Incursianos, Tetramans y Ectonuritas, mejorando mucho su habilidad de combate propia, con la cual logró darle mucho más pelea a su maestro e incluso llegando a derrotarlo. Lamentablemente, durante la batalla, Jundo fue arrojado hacia una nave que transportaba diversos químicos, y aunque Rook intentó ayudar a su antiguo maestro, estas sustancias terminarían cubriéndolo por completo, y aparentemente acabando con su vida. No obstante, Kundo logró sobrevivir al accidente debido al tratamiento del médico de Pueblo Bajo, pero para gran horror del maestro, ahora había sido convertido en un cyborg. Ahora sí, el último evento importante para los plomeros en el presente fue su casi extensión a manos de Kundo, quien se infiltró en el cuartel general de los plomeros durante un turno nocturno, en una noche donde la mayoría de los plomeros se encontraba afuera persiguiendo a una criminal.
Fue ahí donde Kundo utilizó sus nuevas mejoras cibernéticas para tomar control completo de la base, impidiendo que los que ya estaban afuera entraran. Entonces hackeó los sistemas de comunicación para decirles a los plomeros que él estaba a mando de la base ahora y que planeaba destruirlos a todos debido a que los consideraba una plaga que envenenaban el universo con el uso de su tecnología. Y aunque Rook le pidió que se diera el control de la base y se marchara, su antiguo maestro le dijo que tras derrotar a los plomeros, los llevaría a él y a Shark de vuelta a Rebona donde pertenecían. Aún así, Rook lideró un equipo formado por los plomeros que se habían quedado haciendo guardia en los cuarteles, y todos juntos lograron vencer a Kundo y desconectarlo de los sistemas de la base. Lamentablemente, esto solo aceleraría los planes del villano, pues en realidad había infectado toda la base con un virus de autodestrucción, el cual comenzaría a transmitirse a todas las bases de los plomeros de la galaxia mediante unas torres de comunicación. Y aunque Ben transformado en Ultra T logró hackear el sistema central de los cuarteles para detener dicha transmisión, el virus de Kundo ya había infectado el núcleo de la base terrestre y se encontraba a punto de explotar, dejando como única opción el poner la base en órbita y extraer el núcleo antes de que llegara a un estado crítico. Y aunque enfrentaron algunos fallos técnicos que los hicieron pensar que no lograrían salvarse, aunque al menos habían conseguido rescatar a los plomeros de la galaxia, una unidad Robocket se sacrificaría para ajustar un perno faltante necesario para el lanzamiento de la base, lo que permitió que la nave finalmente despegara mientras que los plomeros en su interior lograban escapar sanos y salvos. Así la base fue lanzada a la órbita y lograría expulsar su núcleo justo antes de que explotara. Y luego de que Max comentara que tomaría algo de tiempo devolverla a la superficie terrestre, Blue Kick, Drive y Ben propondrían dejarla en el espacio y utilizar el teletransportador que los dos Galvan habían perfeccionado recientemente para viajar de la base a la Tierra y viceversa. Tras eso arrestarían a Kundo y lo enviarían a un planeta psiquiátrico para que pudiera descansar, y debido al gran dominio que Rook mostró sobre la situación, Max decidiría darle un ascenso, convirtiéndolo ahora en un magistrado gracias a todo lo que había crecido desde que se unió a la organización. Como dije hace unos minutos, esto fue lo último que supimos de ellos en el presente, y en cuanto a su futuro, solo sabemos que continuaron operando con normalidad durante los siguientes años, ahora utilizando sus cuarteles en la atmósfera de la Tierra. Y es muy probable que participaran activamente en la guerra Limax del 2017. Pero lo último que sabemos con seguridad es que Rook tomará un papel más activo en las decisiones de los plomeros siendo el magistrado, demostrando una habilidad que hará que Max decida cederle su puesto cuando finalmente se retire. Mientras que por otra parte, Kevin retomará el proyecto de las raíces, devolviéndolo a sus orígenes como un experimento de sensibilidad cultural y a su vez convirtiéndolos en una unidad especial de la dimensión del proyector, encargados de mantener a raya a los criminales atrapados en ese lugar, incluyendo la vieja alineación de las raíces. Ah, so you're taking over Rook's old job, huh? Hey, somebody's gotta keep the rooters in line. Y un par de décadas más tarde, los plomeros van a celebrar la fiesta de retiro de Max, lo que también daría lugar a una reunión del viejo equipo Tennyson. Aunque la fiesta sería interrumpida por una llamarada solar que apagaría todos los sistemas de la base de los plomeros, momento que sería aprovechado por Subdora y Exoskull para robar el aniquilar junto a una estrella enana que estaban siendo resguardados en la bóveda de estos cuarteles. Esto bajo las órdenes de Maltron, que necesitaba estos objetos para poder cumplir su plan malvado, dando lugar a un épico enfrentamiento entre estos tres villanos contra Ben 10.000, Gwendolyn Tennyson y Kay Green, mientras que Rook y Kevin ayudaban a evacuar a los invitados atrapados. Y aunque técnicamente no es el final de esta aventura, todo lo que sigue a partir de aquí ya no es relevante para la historia de los plomeros en sí, por lo que de esta manera es como terminamos con la historia conocida sobre los policías espaciales. Y eso fue todo por hoy. Honestamente creo que esta ha sido la cronología más difícil de hacer hasta ahora, pues además de que es bastante larga, la historia de los plomeros está llena de agujeros y retcons, los cuales tuve que rellenar con suposiciones, lo cual fue difícil, pero creo que medio logré resolverlo para hacer algo con un mínimo de sentido. Aún así creo que hay uno que otro dato faltante, pero esto puede ser porque se me perdió con tanta información que tenía que ordenar, o porque considero que más que ser importante para los plomeros, son datos que importan más a la historia de otros personajes como lo son el abuelo Max o Rook. Pero como sea, por ahora eso es todo de mi parte. Si tienes alguna cosa que añadir sobre estos super policías, no dudes en dejarlo en los comentarios. Te invito a darle like al video, ya que creo que esta vez sí que me lo he ganado, y a suscribirte a mi canal si quieres ver más contenido similar, así como estás invitado a darte una vuelta por los videos anteriores. Recuerda que puedes pedir en los comentarios sobre qué personaje te gustaría que le hiciera una cronología similar a esta. Por el momento enfoquémonos en la franquicia de Ben 10 solamente, porque es de lo que más conozco, y aquellos datos que no sé, pues al menos sé dónde y cómo es que puedo investigarlo. En fin, sin nada más que decir, gracias por ver el video completo. Te habla de Starker Tennyson y me despido diciéndote que seas una buena persona y deseando que tengas una muy buena semana. Nos estaremos viendo en el próximo video.
y hasta la vista.